Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Brust. Soy actor, actor de doblaje, locutor, en fin. Hago muchas cosas. Este, por ahí platicando con amigos, gente que me sigue por el Facebook, Ricardo Brust, doblaje, aquí en este canal de YouTube, Ricardo Brust. Pues me pedían a ver si podía darles algunos consejos acerca del doblaje, de la locución, lo cual se me hace muy interesante. Yo tengo que decir primero que nada que no soy maestro, no voy a enseñarles mucho, bueno, pretendo darles algunos tips, algunos consejos, nada más hasta ahí. Creo que 35 años de dedicarme a esto me da derecho a opinar, dar sugerencias, dar tips y hasta ahí, ¿no? Bueno, primero que nada, me preguntaban acerca de cómo manejar el micrófono, cómo hacer el doblaje. Creo que hay que ir con lo esencial. Lo esencial es conocer el cuerpo, conocer tu propio cuerpo. Esto implica muchas cosas. Primero que nada, tengo que decirles algo. Si ustedes apenas están empezando, si están experimentando con un micrófono, primero que nada deben de saber que cuando tú hablas, tú produces una voz que se escucha muy diferente a la voz que tú escuchas. Esto es muy curioso. Yo no sé si les ha pasado de que se graban y de repente reproducen esa grabación y dicen, "¡Ah! Esa es mi voz". Sí, porque la voz que tú emites es muy diferente a la voz que tú escuchas. Porque tu voz sale y la escuchan unas personas, pero la voz que tú escuchas no solamente sale, sino también resuena en tu cráneo y llega a tus tímpanos y escuchas otra voz. Esa es una cosa básica, básica de las personas que trabajamos con el micrófono. Reconocer cuál es la diferencia y hacer trabajar al cerebro para que reconozca qué tienes que hacer para que la voz que salga sea la que tú quieras y no la que estás escuchando dentro de tu cráneo, dentro de tus tímpanos, ¿no? Ahí ese es un gran problema. Por eso yo recomiendo mucho que primero que nada, graben, agarren un texto, cualquiera, un libro, lo que ustedes quieran, y se graben y se escuchen. Y jueguen con tratando de hacer las voces diferentes, ¿no? Voces, ok, ahora quiero sonar más agudo. Bueno, y mientras están grabando, ¿no? Ahora estoy más agudo, ahora es más grave. Y aprender qué hicieron con su garganta y todo su cuerpo para producir esos sonidos y escucharse, grabar y escucharse, grabar y escucharse. Eso es una cosa de verdad que hay que hacerlo, es una cuestión que se logra con mucha práctica. Hay quienes lo tienen de nacimiento, hay quienes saben cuál es su voz, cómo proyectan su voz, cómo va a sonar su voz, pero hay gente como yo que tuvimos que desarrollar esa habilidad y eso se desarrolla grabando, escuchando, grabando, escuchando, grabando, escuchando, para saber qué es lo que estás haciendo. Ok, hay que decir que la voz es una cosa muy compleja. Ustedes saben que ningún animal, nosotros somos animales, ningún animal como nosotros los seres humanos producen el sonido que nosotros producimos. Para ello hay muchísimos músculos que trabajan, hay resonadores. Ahora platico de los resonadores. Pero hay que entender por qué se produce la voz que tenemos. Para ello necesitamos conocer nuestro cuerpo. Deben de entender, por ejemplo, que un violín, ¿no? Un violín suena muy agudo. ¿Por qué? Porque tiene una caja acústica muy pequeña. Vendrá, no sé, una bandolina un poquito más grande, suena un poquito menos aguda. Vendrá la guitarra, que tiene una caja acústica un poco más grande, y digamos ahí serían tonos medios. Viene la viola, viene el contrabajo, el bajo, y dependiendo de entre la caja acústica sea más grande, más grave va a ser el sonido. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Entonces tenemos dos partes importantísimas que es nuestra cabeza y nuestra caja torácica. Yo, por ejemplo, soy un tololoche.
que se utiliza en el mariachi. Bueno, perdón, los que no son mexicanos no me van a entender. Bueno, la cuestión es de que cuando produces sonido, la produces proyectando con tu cráneo, que es una cavidad menor comparada con tu pecho, pero a veces utilizas todo junto. Hay gente que utiliza nada más la cabeza, hay gente que utiliza nada más el pecho, hay gente que utiliza nada más la garganta. Eso es muy complicado. Por eso es importante. Primero, conocer tu cuerpo. Conocer dónde está tu voz. Cuando hablas de manera normal, como estoy hablando ahora, que yo creo que ya después de mucha educación, creo que estoy proyectando mi voz con varios resonadores. Pero tú grábate y a ver cómo se escucha tu voz, porque a lo mejor no tienes un pecho como el que yo tengo, que es muy amplio. A lo mejor tienes un pecho más delgado. A lo mejor tienes una nariz más grande que la mía. La voz, generalmente, cuando hablas de manera normal, la nariz suena mucho. Si tienes un problema de nariz, yo, por ejemplo, tuve durante varios años un problema de nariz por una golpiza que me metieron unos judiciales, pero es otra historia. La cuestión es que tenía el tabique partido en tres y eso me producía que mi voz sonara muy nasal hasta que me la operé y todo y corregí ese error. Pero era muy importante porque mi voz era nasal. A lo mejor a ti te pasa eso. De verdad, hay que reconocer tu cara si tienes un cráneo muy grande, si tienes un cráneo muy ovalado, si tu pecho es grande, si tu pecho es delgado, tu cavidad. Eso va a definir el sonido de tu voz. Primero que nada es eso, definir tu cuerpo. Suena loco, pero créeme que define mucho la voz natural que tú tienes. Ahorita nada más vamos a hablar de la voz natural. En otros videos hablaré de otras cosas, de manejar el micrófono, resonadores, etcétera. Pero bueno, tú grábate y juega con tu voz, tratando de exagera. Hacerla muy así, aguda. O muy grave. Oh, sí, porque yo tengo una voz muy grave. Eso claro que lo hago ya de manera muy fácil, pero tú hazla. Y yo te aconsejo que primero lo hagas sin audífonos, te grabes y te escuches. Grabé una voz aguda, quiero escucharme. Grabé mi voz normal. Ajá. Grabé mi voz haciendo una voz grave. Y escucharte y aprender qué es lo que está pasando con tus voces. Cada cuerpo es diferente. Repito, habrá gente que tendrá, por ejemplo, que habla mucho con la frente, su resonador está en la frente. Hay gente que es muy nasal y entonces hablan así, que generalmente, bueno, estoy exagerando, en mormado, pero si oyes cierto mormado, hay gente que habla con la garganta, porque ahí apoyan la voz. Yo no sé si han conocido a gente que tiene una voz desde que eran niños, adolescentes, que ya tienen la voz así de, ay, ¿cómo estás? No, sí, güey, o gente que habla con la voz en el pecho, que habla muy grave, que sí, nada más dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Tú qué voz tienes? ¿Tu cuerpo cómo es? ¿Cuál es tu voz natural? Hay primero que nada, antes de empezar a hacer voces y todo, primero hay que descubrir cómo es tu voz natural y esa va a ser definida por tu cuerpo. Una vez que tengas definido eh, dónde está tu voz, si es nasal, si es de frente, si es de garganta, si es de pecho, o a lo mejor tienes combinaciones, ¿no? Y entonces podrás hacer una voz natural. Estoy hablando de la voz natural, así como estoy hablando ahora. Tú hablas así, grábate, escúchate y trata de definir si tu voz es aguda, media o baja. Vamos a tomar nada más esos tres niveles. Es más complejo, pero bueno. Una vez que te definas como tal, podrás entonces empezar a trabajar con tu voz. Yo aconsejo mucho siempre, no solo para hacer doblaje, para hacer locución, no solamente estudiar actuación, sino creo que ya en las escuelas de actuación ya nos enseñan esta maravillosa clase que era voz y dicción. Entonces, vayan a buscar clases de canto.
Un buen maestro, una buena maestra les va a enseñar a manejar su cuerpo para proyectar la voz. No importa si no quieres cantar, no cantes, pero para usar el micrófono, para hablar, hacer doblaje, hacer locución, es importante saber manejar tu cuerpo. Y, repito, tu cuerpo, que cada uno de ustedes tendrá un cuerpo diferente, la manera en que el sonido de su voz va a salir va a ser diferente. Hay gente que tiene problemas de la garganta, que hablan muy acá de la garganta. A lo mejor necesitarán un foniatra, un maestro de canto les puede decir. Gente que tiene la voz muy nasal, a lo mejor sí tienen un problema, eh, aquí el tabique bloqueado y está bloqueando la nariz y etcétera, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengan a lo mejor un problema muscular? Ustedes no tienen idea, son como 150, 180 músculos que se manejan cuando uno habla. Entonces, primero que nada, para mí el primer tip es aprender a conocer tu cuerpo, que vos produces de manera natural, y de ahí partes. Ese es el principio del principio. Entonces, bueno, mi consejo es simplemente grábense, escúchense, jueguen un poquito con la voz, definan si su voz es nasal, si su voz es gargantosa, si su voz es muy aguda o si su voz es muy grave. Eso depende de cada cuerpo. Entonces, para terminar este video, ya iré haciendo otros videos porque así me lo han pedido. Hay videos de cómo manejar el micrófono, qué micrófono deberías de usar, cómo usar resonadores. Uf, yo no sé si vaya a hacer ese video porque es muy complicado, pero bueno, ahí se los dejo. En fin, ahí están el primer tip que yo les podría dar. Conoce tu cuerpo y de ahí arrancamos. ¿Ok? Oigan, un abrazo y seguiré publicando cosas por aquí. Espero que se suscriban. Y ya saben todo el rollo de la campanita, bla, 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 bla. Les agradeceré mucho. Cuídense mucho. Ricardo Brust se va.